El sol de la tarde caía sobre el centro comercial Plaza del Sol, pintando las ventanas de cristal con tonos dorados y naranjas. Era un edificio enorme, con 4 pisos de tiendas, restaurantes y oficinas que ocupaban toda una manzana en el corazón de la ciudad. Miles de personas entraban y salían cada día, comprando ropa, comiendo en los restaurantes, llevando a sus hijos a los juegos del tercer piso. Para la mayoría de la gente, Plaza del Sol era simplemente un lugar para pasar el tiempo, gastar dinero y olvidarse de los problemas de la vida diaria. Pero para 3 hombres sentados en un auto gris estacionado, en la esquina más alejada del aparcamiento, Plaza del Sol representaba algo completamente diferente. Para ellos, ese edificio de cristal y acero era una oportunidad de cambiar sus vidas para siempre. A Miguel Fernández tenía 42 años y una vida llena de decisiones equivocadas. Había crecido en un barrio pobre en las afueras de la ciudad, hijo de un padre que bebía demasiado y una madre que trabajaba limpiando casas de gente rica. Desde niño, Miguel había soñado con tener dinero, con vivir en una de esas casas grandes, con jardín y piscina, que su madre limpiaba cada semana. Pero los sueños de un niño pobre raramente se hacen realidad de la manera que uno espera. A los 18 años, Miguel dejó la escuela para trabajar en una fábrica. El trabajo era duro y el sueldo era malo, pero era honesto. Se casó a los 25 con una mujer llamada Elena, que trabajaba en una panadería. Tuvieron 2 hijos, compraron un apartamento pequeño, y durante algunos años, Miguel pensó que quizás la vida simple era suficiente. Quizás no necesitaba las casas grandes ni los autos caros. Quizás la felicidad estaba en las cosas pequeñas. Pero entonces, la fábrica cerró. Miguel pasó 2 años buscando trabajo, viviendo de los ahorros que se acababan cada vez más rápido. Elena tuvo que trabajar doble turno en la panadería. Los niños necesitaban ropa nueva, libros para la escuela, medicinas cuando se enfermaban. Las deudas crecían como una montaña que Miguel no podía escalar. Fue durante esos años difíciles cuando Miguel conoció a Raúl y Eduardo. Los 3 se encontraron en una oficina de empleo, esperando en la misma fila para solicitar trabajos que probablemente nunca conseguirían. Empezaron a hablar, descubrieron que tenían historias similares y poco a poco se hicieron amigos. Amigos que compartían no solo sus problemas, sino también sus sueños de una vida mejor. Raúl Mendoza era más joven que Miguel, apenas 35 años, pero ya había pasado por más problemas que la mayoría de la gente. Había crecido en el sistema de casas de acogida, saltando de familia en familia, hasta que cumplió 18 años y el gobierno lo dejó solo en el mundo. Sin familia, sin educación, sin nadie que lo ayudara, Raúl había sobrevivido, haciendo trabajos pequeños, aquí y allá. Había sido camarero repartidor de pizzas, ayudante en una construcción, vendedor de seguros. Ningún trabajo duraba más de unos meses. Raúl era inteligente, pero también era impaciente. No le gustaba seguir órdenes de gente que consideraba menos lista que él. Eduardo Vargas era el mayo R del grupo, con 48 años y un cuerpo que mostraba las marcas de una vida dura. Había trabajado como camionero durante 20 años, conduciendo por carreteras largas y solitarias, durmiendo en su camión, comiendo en restaurantes baratos de carretera. Era un trabajo que destruía el cuerpo poco a poco. La espalda de Eduardo estaba arruinada, llena de dolores que ningún médico podía curar. Cuando ya no pudo conducir más, la empresa lo despidió con una pequeña pensión que apenas alcanzaba para pagar el alquiler de su habitación. Los 3 hombres se sentaban, ahora, en el auto gris, mirando el centro comercial a través del parabrisas sucio. Llevaban semanas haciendo esto, viniendo cada día a diferentes horas, estacionando en diferentes lugares del aparcamiento, observando todo con ojos atentos. Miguel sacó un cuaderno del bolsillo de su chaqueta. Estaba lleno de notas escritas con letra pequeña y apretada, horarios de guardias, rutas de cámaras,
momentos del día cuando había más o menos gente en cada piso. Había dibujado mapas del centro comercial, marcando cada entrada, cada salida, cada escalera y cada ascensor. Todo esto era posible porque Miguel trabajaba allí. Hacía 6 meses, después de años de desempleo, finalmente había conseguido un trabajo como técnico de mantenimiento en Plaza del Sol. El sueldo era bajo y el trabajo no era glamoroso, pero le daba acceso a todo el edificio. Podía caminar por cualquier pasillo, entrar en cualquier cuarto de servicio, hablar con cualquier empleado sin que nadie sospechara nada al principio. Miguel no tenía ningún plan, solo estaba contento de tener un trabajo, de poder llevar dinero a casa, de ver a Elena sonreír de nuevo. Pero poco a poco, mientras caminaba por los pasillos del centro comercial, mientras veía las tiendas llenas de cosas caras que nunca podría comprar, una idea empezó a formarse en su mente: la joyería del segundo piso. Se llamaba Diamantes del Sol. Era una tienda pequeña pero elegante, con vitrinas de cristal llenas de anillos, collares, pulseras y relojes que costaban más de lo que Miguel ganaba en un año. El dueño era un hombre gordo y arrogante que trataba mal a sus empleados y miraba con desprecio a cualquier cliente que no pareciera suficientemente rico. A Miguel había tenido que entrar varias veces en la joyería para arreglar problemas con las luces o el aire acondicionado. Cada vez había observado todo con cuidado. Había notado que las cámaras de seguridad de la tienda estaban viejas y mal colocadas, dejando varios puntos ciegos. Había notado que la dependienta, una mujer mayo, llamada Carmen, a menudo se quedaba sola en la tienda durante largos periodos. Había notado que el sistema de alarma era básico y fácil de desactivar para alguien que supiera cómo funcionaba. La idea creció en su mente, como una semilla plantada en tierra fértil. Al principio Miguel la rechazaba. Él no era un ladrón. Él era un hombre honesto que había trabajado toda su vida. Pero cada vez que miraba las facturas que no podía pagar, cada vez que veía la preocupación en los ojos de Elena, cada vez que sus hijos le pedían algo que no podía comprarles, la idea se hacía más fuerte. Finalmente, una noche, después de varias cervezas, en un bar barato, Miguel les contó la idea a Raúl y Eduardo. Esperaba que se rieran de él, que le dijeran que estaba loco, pero no lo hicieron. En lugar de eso, se inclinaron hacia adelante con ojos brillantes y le pidieron que les contara más en esa noche. Los 3 hombres hicieron un pacto. Iban a robar la joyería Diamantes del Sol. Iban a hacerlo de manera inteligente, con un plan cuidadoso que no dejara ningún cabo suelto. Y cuando todo terminara, iban a dividir el dinero en 3 partes iguales y empezar vidas nuevas, lejos de esa ciudad que les había dado tan poco. Durante la siguiente semana, trabajaron en el plan con la dedicación de ingenieros, construyendo un puente. Miguel proporcionaba la información desde dentro, dibujando mapas detallados y tomando notas sobre los horarios de todos los empleados del centro comercial. Raúl se encargó de conseguir los materiales que necesitaban: uniformes de una empresa de limpieza, herramientas, bolsas, una camioneta vieja pero confiable. Eduardo, con su experiencia como conductor, estudió las calles alrededor del centro comercial, memorizando cada ruta de escape posible. El punto clave del plan era el timing. Miguel había descubierto que había un momento específico cada día cuando la seguridad del centro comercial era más débil. A las 2:47 de la tarde, exactamente, ocurría el cambio de turno de los guardias. Durante aproximadamente 15 minutos había confusión y desorganización mientras un equipo se iba y otro llegaba. Las cámaras seguían funcionando, pero nadie las miraba con atención. Era una ventana de oportunidad perfecta. El plan era el siguiente: a las 2:45. Miguel entraría al centro comercial por la puerta de servicio, como hacía todos los días. Saludaría a sus compañeros,
actuaría con normalidad y luego se dirigiría hacia el cuarto de mantenimiento del segundo piso. Test Ali desactivaría el sistema de alarma de la joyería usando los códigos que había memorizado durante meses al mismo tiempo. Raúl y Eduardo entrarían por otra puerta de servicio usando los uniformes de limpieza. Llevarían una caja de herramientas grande, que en realidad estaría vacía, lista para llenarse con joyas. Caminarían directamente hacia la joyería, actuando como si fueran empleados normales, haciendo su trabajo normal, aun cuando llegaran a la tienda. Le dirían a Carmen que había una fuga de gas en el piso y que necesitaba evacuar inmediatamente. Carmen, asustada, se iría sin hacer preguntas. Entonces tendrían exactamente 8 minutos para vaciar las vitrinas principales, meter todo en las bolsas y salir por la escalera de emergencia hacia el sótano. En el sótano, Miguel los estaría esperando. Juntos, saldrían por la puerta de emergencia que daba al callejón trasero del edificio. La camioneta de Eduardo estaría allí, con el motor encendido. Se conducirían tranquilamente hasta un garaje abandonado en las afueras de la ciudad, y allí esperarían hasta que las cosas se calmaran. Era un plan simple pero efectivo. Habían pensado en cada detalle, cada posible problema, cada cosa que podría salir mal. Habían practicado sus movimientos hasta que los conocían de memoria. Habían estudiado los rostros de todos los guardias de seguridad para poder evitarlos. Habían cronometrado cada paso del plan docenas de veces, a lo que no habían considerado, lo que nunca se les ocurrió pensar. Tomás Herrera tenía 58 años y llevaba 12 trabajando. Como guardia de seguridad en Plaza del Sol, era un hombre bajo y delgado, con pelo gris y ojos pequeños, que siempre parecían medio cerrados, como si estuviera a punto de quedarse dormido. La mayoría de la gente que trabajaba en el centro comercial apenas notaba su presencia. Era como parte del mobiliario, una figura silenciosa que pasaba las horas sentado frente a una pantalla de monitores, bebiendo café y mirando las mismas imágenes una y otra vez. Los otros guardias se burlaban de él, a veces llamándolo el abuelo o el dinosaurio. Decían que estaba demasiado viejo para el trabajo, que debería jubilarse y dejar espacio para gente más joven y más activa. Tomás nunca respondía a estas burlas, simplemente sonreía con su sonrisa tranquila y seguía haciendo su trabajo, a lo que nadie sabía. Lo que nadie se molestaba en descubrir era que Tomás tenía un don especial, un don que había desarrollado durante décadas de trabajo silencioso y observación paciente. Tomás recordaba rostros. No era una habilidad sobrenatural ni nada parecido. Era simplemente el resultado de años de prestar atención cuando otros no lo hacían. Tomás había aprendido a mirar a la gente. Realmente mirar, no solo ver. Notaba los pequeños detalles que otros pasaban por alto. La manera en que alguien caminaba, la forma de sus orejas, una cicatriz pequeña en la mejilla, un lunar en el cuello, y lo más importante, Tomás notaba cuando algo no encajaba, cuando alguien actuaba de manera diferente a lo normal, cuando un rostro aparecía en lugares donde no debería estar. Fue 3 semanas antes del día planeado para el robo cuando Tomás notó algo extraño por primera vez. Estaba revisando las cámaras del aparcamiento, algo que hacía por costumbre, aunque no era parte oficial de su trabajo, cuando vio un auto gris estacionado en la sección más alejada. No era un auto especial, solo un sedán viejo y común, pero algo en la manera en que estaba estacionado llamó su atención. Estaba colocado de manera que daba una vista perfecta de la entrada principal del centro comercial. Tomás tomó nota mental del auto y siguió con su trabajo, pero al día siguiente vio el mismo auto estacionado en un lugar diferente, y al día siguiente en otro lugar, siempre en las esquinas del aparcamiento, siempre con vista a alguna entrada del edificio. A la tercera vez que vio el auto, Tomás decidió prestar más atención. Amplió la imagen de la cámara y estudió a los hombres que estaban dentro. Eran 3,
sentados en silencio, mirando hacia el centro comercial. Uno de ellos tenía un cuaderno en las manos y parecía estar tomando notas. Tomás frunció el ceño. Esto no era normal. La gente normal no pasaba horas sentada en un auto mirando un centro comercial. La gente normal no tomaba notas sobre un edificio de tiendas. Guardó las imágenes en su computadora personal, algo que técnicamente no debía hacer, pero que había aprendido a hacer hace años. Luego siguió observando, día tras día, semana tras semana. Lo que descubrió lo preocupó profundamente. Uno de los hombres del auto, el que parecía ser el líder, también trabajaba en el centro comercial. Tomás lo había visto muchas veces caminando por los pasillos con el uniforme de mantenimiento. Se llamaba Miguel, según su credencial de identificación, pero aquí estaba lo extraño. Tomás también había visto a Miguel vestido de civil. Semanas antes de que empezara a trabajar en Plaza del Sol, lo había visto caminando por el centro comercial con una cámara de teléfono, tomando fotos de las tiendas, de las salidas, de las cámaras de seguridad. En ese momento, Tomás no le había dado importancia. Mucha gente tomaba fotos en el centro comercial, pero ahora, conectando los puntos, todo empezaba a tener sentido. Tomás no dijo nada a nadie. No llamó a la policía, ni alertó a sus supervisores. Había aprendido hace mucho tiempo que la gente no siempre escuchaba a un viejo guardia de seguridad. Necesitaba pruebas, evidencia sólida antes de hacer acusaciones. Así que siguió observando, siguió tomando notas, siguió guardando imágenes, y esperó en el día del robo. Llegó como cualquier otro día. El sol brillaba, la gente entraba y salía del centro comercial. Las tiendas estaban llenas de clientes. Nadie sospechaba que algo malo estaba a punto de ocurrir. Miguel llegó al trabajo a las 8 de la mañana, como siempre. Saludó a sus compañeros, tomó su café en la sala de descanso y empezó su ronda de mantenimiento. Actuaba con normalidad, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Hoy era el día, después de semanas de planificación, después de noches sin dormir pensando en cada detalle, finalmente iba a hacerlo. En el aparcamiento, Raúl y Eduardo esperaban en la camioneta. Habían llegado temprano para asegurarse de conseguir un lugar cerca de la salida del callejón trasero. Los uniformes de limpieza estaban en el asiento de atrás, junto con la caja de herramientas vacía. Eduardo tamborileaba los dedos en el volante. Nervioso, Raúl miraba su teléfono, esperando el mensaje de Miguel que les diría que todo estaba listo. A las 2:30. El mensaje llegó, solo una palabra. Ahora Raúl y Eduardo se miraron. Este era el momento. No había vuelta atrás. Se pusieron los uniformes rápidamente. Tomaron la caja de herramientas y caminaron hacia la puerta de servicio del centro comercial. Sus corazones latían con fuerza, pero sus rostros estaban tranquilos. Habían practicado esto muchas veces, sabían exactamente qué hacer. Entraron al edificio sin problema. Nadie los detuvo, nadie les hizo preguntas. Eran solo 2 empleados de limpieza haciendo su trabajo. Caminaron por el pasillo de servicio, subieron las escaleras hasta el segundo piso y se dirigieron hacia la joyería Diamantes del Sol. Carmen estaba sola en la tienda. Como Miguel había predicho, era una mujer de 50 años con pelo teñido de rubio y manos arrugadas por décadas de trabajo. Llevaba 30 años trabajando en joyerías, primero como aprendiz, luego como vendedora, y ahora como encargada de esta pequeña tienda. No era un trabajo emocionante, pero le permitía pagar sus facturas y ahorrar un poco para su jubilación. Cuando vio a los 2 hombres de uniforme acercarse a la tienda, Carmen no sintió ninguna alarma. Empleados de mantenimiento y limpieza entraban todo el tiempo para arreglar cosas o limpiar los cristales. Era parte normal del día. Raúl habló primero, con una voz calmada y profesional que había practicado muchas veces con una señora. Tenemos una emergencia, hay una fuga de gas en este piso y necesitamos evacuar todas las tiendas inmediatamente. Carmen palideció. Una fuga de gas sonaba muy serio. ¿Una fuga de gas? ¿Están
¿Seguros? Completamente seguros, señora. Los técnicos están trabajando en ello ahora mismo, pero necesitamos que todos salgan del piso por seguridad. No se preocupe. Probablemente solo serán unos minutos. Ann Carmen miró alrededor de la tienda, pensando en las joyas valiosas que no podía dejar solas. Pero la tienda. No puedo dejarla sin vigilancia. An Eduardo dio un paso adelante, su voz igualmente calmada. Señora, esto es una emergencia. El gas puede ser muy peligroso. Nosotros nos quedaremos aquí para asegurarnos de que nadie entre hasta que usted regrese. Es el protocolo de seguridad. Ann Carmen dudó un momento más, pero la palabra gas la asustaba. Había escuchado historias de explosiones causadas por fugas de gas. No quería arriesgar su vida por unas joyas que ni siquiera eran suyas. Ann, está bien, pero vuelvo en 5 minutos, ¿de acuerdo? Por supuesto. Señora, estaremos aquí. Ann Carmen tomó su bolso y caminó rápidamente hacia las escaleras, sin mirar atrás. Raúl y Eduardo se miraron con sonrisas de alivio. La primera parte del plan había funcionado perfectamente. Ahora venía la parte más importante. Raúl sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo colocó cerca de la cámara de seguridad de la tienda. Era un bloqueador de señal que Miguel había conseguido en internet. No desactivaría la cámara completamente, pero haría que la imagen se volviera borrosa e inutilizable. El Eduardo abrió la caja de herramientas y sacó las bolsas negras. Juntos empezaron a vaciar las vitrinas con movimientos rápidos y eficientes. Anillos de diamantes, collars d'oro, pulseras de platino, relojes de lujo, todo entraba en las bolsas sin orden ni cuidado. No había tiempo para ser delicados. En menos de 4 minutos, las vitrinas principales estaban vacías. Las bolsas pesaban más de lo que habían esperado, pero eso era buena señal. Significaba que había más joyas de las que habían calculado. Raúl miró su reloj. Todavía estaban dentro del tiempo planeado. Todo iba perfectamente. Vamos, dijo en voz baja. Miguel nos espera abajo. Salieron de la tienda, caminando con calma, como si no llevaran cientos de miles de euros en joyas dentro de una caja de herramientas. Pasaron junto a una pareja de ancianos que miraban escaparates, junto a una madre con un cochecito de bebé, junto a un grupo de adolescentes que reían y miraban sus teléfonos. A nadie los miró 2 veces. Nadie sospechó. Nada. Llegaron a la escalera de emergencia y empezaron a bajar 2 pisos hasta el sótano, donde Miguel los esperaba con la puerta de salida lista. Con cada escalón que bajaban, Raúl sentía que su corazón se aligeraba. Lo habían conseguido. Después de semanas de planificación, de noches sin dormir, de nervios y dudas, finalmente lo habían conseguido. En unos minutos estarían en la camioneta, conduciendo hacia la libertad. Eduardo también sonreía, una sonrisa amplia que mostraba todos sus dientes amarillentos. Pensaba en todo lo que haría con su parte del dinero. Primero, iría a un médico bueno para su espalda. Luego, quizás compraría una casa pequeña. Llegaron al sótano. Era un espacio grande y oscuro, lleno de cajas, equipos de mantenimiento y tuberías que corrían por el techo. Al fondo, podían ver la puerta de emergencia que daba al callejón trasero. La luz de la tarde se filtraba por debajo de la puerta, prometiendo libertad. Miguel estaba allí, esperándolos con una sonrisa nerviosa. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Perfecto, respondió Raúl. ¿Cómo lo planeamos? Miguel asintió y caminó hacia la puerta de emergencia. Puso su mano en la barra de metal que la abría y empujó la puerta. No se movió. Miguel frunció el ceño y empujó más fuerte. Nada, la puerta estaba completamente bloqueada. ¿Qué pasa?, preguntó Eduardo, su sonrisa desapareciendo. No lo sé. Debería abrirse. Siempre se abre. Miguel empujó con todo su cuerpo contra la puerta. El metal ni siquiera tembló. Era como si estuviera soldada al marco. En el pánico,
empezó a crecer en el pecho de Raúl. Algo estaba muy mal. Volvamos por las escaleras, dijo rápidamente. Usaremos otra salida. Se dieron la vuelta y empezaron a caminar hacia las escaleras, pero se detuvieron en seco cuando vieron la figura que los esperaba en el rellano. Era un hombre mayor, bajo y delgado, con pelo gris y ojos pequeños que ya no parecían medio cerrados. Llevaba el uniforme de guardia de seguridad de Plaza del Sol y tenía una radio en la mano. Tomás Herrera los miró con una expresión tranquila, casi serena. «Buenas tardes, caballeros», dijo con voz calmada. «Creo que tenemos que hablar, Los tres hombres se quedaron completamente inmóviles, como estatuas de piedra en medio del sótano oscuro. El aire parecía haberse vuelto más pesado, más difícil de respirar. Los únicos sonidos eran el zumbido distante de las máquinas del edificio y el latido de sus propios corazones. Miguel fue el primero en encontrar su voz, aunque salió más débil de lo que hubiera querido Tomás. «No sabía que estabas de turno hoy en el viejo guardia». No respondió inmediatamente, simplemente los miraba con esos ojos pequeños que de repente parecían mucho más agudos, mucho más inteligentes de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Era como si estuvieran viendo a una persona completamente diferente del abuelo somnoliento que todos creían conocer. «Siempre estoy de turno, Miguel», respondió finalmente Tomás. «Esa es la cosa que la gente no entiende sobre mí. Siempre estoy mirando, incluso cuando parece que no lo hago». Raúl dio un paso hacia adelante, su cuerpo tenso como un muelle, a punto de saltar. «Mira, viejo, no sé qué crees que está pasando aquí, pero nosotros solo estamos haciendo nuestro trabajo. Somos de limpieza. Puedes ver nuestros uniformes». Tomás sonrió, una sonrisa pequeña y triste. «Sí, puedo ver sus uniformes. Uniformes muy bonitos. De la empresa Cleanmax, si no me equivoco. El problema es que conozco a todos los empleados de Cleanmax que trabajan en este centro comercial. Los he visto entrar y salir durante años. Y ustedes dos, señores, no están entre ellos». Eduardo sintió que las rodillas le temblaban. Todo el plan, todas las semanas de preparación, todo se estaba derrumbando frente a sus ojos. Miró hacia la puerta de emergencia bloqueada, luego hacia las escaleras donde Tomás estaba parado. No había manera de escapar. «¿Fuiste tú?», preguntó Miguel, su voz ahora llena de una mezcla de miedo y rabia. «¿Tú bloqueaste la puerta?». Tomás asintió lentamente. «Hace aproximadamente 20 minutos. No fue difícil. Solo tuve que desconectar el sistema de apertura automática desde el panel de control. Algo que aprendí hace muchos años, cuando todavía me molestaba en aprender cosas nuevas». La rabia empezó a ganar terreno sobre el miedo en el corazón de Miguel. Este viejo estúpido había arruinado todo. Meses de trabajo, de planificación cuidadosa, de sueños de una vida mejor, todo destruido por un guardia de seguridad que nadie respetaba. «¿Por qué?», preguntó Miguel, dando un paso hacia Tomás. «¿Por qué te importa? Estas joyas pertenecen a un hombre rico que trata mal a sus empleados, un hombre que gana más dinero en un mes de lo que tú y yo ganaremos en toda nuestra vida. ¿Por qué lo proteges?». Tomás consideró la pregunta por un momento antes de responder. «No lo protejo a él, Miguel. Te protejo a ti». Miguel se rió, una risa amarga y sin humor. «¿Protegerme? ¿Me estás enviando a la cárcel ante? Estoy salvando de algo mucho peor». Tomás bajó un escalón, acercándose un poco más. «¿Sabes cuántos robos como este he visto en mis 12 años aquí? ¿Sabes cuántos hombres como tú han venido con planes perfectos, convencidos de que serían diferentes, de que no los atraparían?» Miguel no respondió. Solo miraba al viejo guardia con ojos llenos de odio. «12», continuó Tomás. «He visto 12 intentos de robo en este centro comercial. Algunos fueron pequeños, solo una persona tratando de llevarse algo de una tienda. Otros fueron más elaborados,
con equipos y planes complicados. ¿Sabes cuántos tuvieron éxito? El silencio en el sótano era absoluto ninguno, ni ano solo. Y no porque yo los detuviera a todos. La mayoría fueron atrapados por la policía días o semanas después. Las cámaras, las huellas digitales, los testigos. Siempre hay algo que los delatan, siempre Raúl dio otro paso hacia adelante. Su paciencia agotándose en muy bonito discurso, viejo. Pero no tenemos tiempo para lecciones de moral. Apártate del camino, o te apartamos nosotros. Tomás no se movió. No parecía asustado en absoluto, lo cual era extraño. Era un hombre viejo, pequeño, claramente no capaz de enfrentarse físicamente a 3 hombres más jóvenes y más fuertes. Y sin embargo, estaba allí parado con la tranquilidad de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. A la policía llegará en aproximadamente 3 minutos, dijo Tomás, mirando su reloj. Los llamé hace 5 minutos, cuando los vi entrar a la joyería. También activé el protocolo de emergencia del centro comercial, lo que significa que todas las salidas están ahora bloqueadas electrónicamente. No solo la de este sótano. Eduardo se dejó caer contra la pared, sus piernas finalmente cediendo bajo el peso del terror. La bolsa de joyas cayó de sus manos y golpeó el suelo con un sonido metálico que resonó en el espacio vacío. «Dios mío», murmuró, «Dios mío, esto no puede estar pasando». Raúl miró a su alrededor frenéticamente, buscando otra salida, otra opción, cualquier cosa. Pero no había nada. Estaban atrapados como ratas en una jaula. Miguel, sin embargo, no estaba listo para rendirse. Había trabajado demasiado duro. Había arriesgado demasiado para simplemente aceptar la derrota. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó algo que brilló bajo la débil luz del sótano. Era un cuchillo, no muy grande, pero lo suficientemente afilado como para hacer daño. «Apártate», dijo Miguel. Su voz, ahora dura y peligrosa. «No quiero hacerte daño, Tomás, pero lo haré si es necesario». Tomás miró el cuchillo sin cambiar de expresión. Sus ojos pequeños se movieron del arma al rostro de Miguel, estudiándolo con la misma atención que había usado para estudiar las cámaras durante años. «Miguel», dijo con voz suave, casi paterna, «te he visto caminar por este centro comercial durante 6 meses. Te he visto sonreír a tus compañeros. Te he visto ayudar a clientes perdidos a encontrar las tiendas que buscaban. Te he visto compartir tu almuerzo con el chico nuevo de mantenimiento, que no tenía dinero para comer. No eres un hombre violento. No eres un hombre malo. Eres un hombre desesperado que tomó una decisión equivocada». «Cállate», gruñó Miguel, pero su mano temblaba ligeramente. «Tienes 2 hijos, ¿verdad?». Tomás continuó como si no hubiera escuchado. «Los he visto visitarte a veces. Un niño y una niña. El niño tiene unos 10 años. La niña quizás 7. Parecen buenos niños, educados. Se ve que los has criado. Vienen que te calles. ¿Qué van a pensar esos niños cuando su padre vaya a la cárcel por robo? Eso ya sería bastante malo. Pero, ¿qué van a pensar si su padre va a la cárcel por robo y por apuñalar a un viejo guardia de seguridad? ¿Cómo van a mirarte cuando te visiten en prisión?» Miguel sintió que las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Las palabras de Tomás eran como cuchillos, cortando a través de todas las defensas que había construido, llegando directamente a la parte de él que todavía era un padre, un esposo, un hombre que una vez había creído en hacer lo correcto. «No sabes nada de mí», dijo, pero su voz ya no era dura. Era la voz de un hombre roto. «Sé más de lo que crees», respondió Tomás. «Sé que la fábrica donde trabajabas cerró hace 3 años. Sé que has estado luchando desde entonces, haciendo trabajos pequeños aquí y allá para mantener a tu familia. Sé que este trabajo en el centro comercial fue la primera cosa buena que te pasó en mucho tiempo. Y sé que la desesperación puede hacer que la gente buena tome decisiones terribles». El cuchillo bajó unos centímetros.
Miguel ya no lo sostenía como un arma, sino más bien como algo que no sabía cómo soltar. Escucha, Miguel, lo que hiciste hoy estuvo mal. No hay manera de evitarlo, pero la manera en que termines este día depende de ti. Puedes usar ese cuchillo, y entonces pasarás el resto de tu vida en prisión, lejos de tus hijos, lejos de tu esposa. O puedes soltar el cuchillo, devolver las joyas y enfrentar las consecuencias de tus acciones como el hombre que sé que eres. ¿Qué diferencia hace?, preguntó Miguel con voz temblorosa. De cualquier manera voy a la cárcel en punto. Hay una gran diferencia entre unos años de cárcel y el resto de tu vida. Tomás dio otro paso hacia abajo. La policía que... Miguel miró el cuchillo en su mano como si lo viera por primera vez. Pensó en Elena, esperándolo en casa, sin saber lo que estaba pasando. Pensó en sus hijos, haciendo sus tareas escolares, jugando en su habitación pequeña, completamente ignorantes de que su padre estaba a punto de destruir sus vidas. Una lágrima rodó por su mejilla. Nunca quise que las cosas llegaran a esto, dijo en voz baja. Solo quería darles una vida mejor. Solo quería que no tuvieran que preocuparse por el dinero como yo me preocupé toda mi vida. Lo sé, dijo Tomás con genuina compasión en su voz. Lo sé, Miguel, pero esta no era la manera. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico, que pareció resonar para siempre en el silencio del sótano. Miguel se dejó caer de rodillas, las lágrimas ahora fluyendo libremente por su rostro. Raúl y Eduardo miraban la escena sin saber qué hacer. Nunca habían visto a Miguel así, tan completamente derrotado. El hombre que había sido su líder, el cerebro detrás del plan perfecto, ahora estaba arrodillado en el suelo llorando como un niño. «¿Ustedes dos también?», dijo Tomás mirándolos. «Es hora de que esto termine». Raúl vaciló por un momento. Él todavía quería pelear. Todavía quería encontrar una manera de escapar. Pero mirando a Miguel en el suelo, mirando la expresión tranquila e inmovible de Tomás, supo que era inútil. Dejó caer su bolsa junto a la de Eduardo. El sonido de las joyas chocando entre sí parecía obscenamente alegre en comparación con el ambiente pesado del sótano. En ese momento escucharon las sirenas. Al principio era un sonido distante, apenas audible sobre el zumbido de las máquinas del edificio, pero rápidamente se hizo más fuerte, más cercano. Múltiples sirenas, viniendo de diferentes direcciones, convergiendo en el centro comercial. Tomás sacó su radio y habló brevemente. «Aquí Herrera. Los sospechosos están contenidos en el sótano B. Necesito que abran la puerta de emergencia para la policía». La respuesta fue inmediata. Una voz joven y sorprendida. «Entendido, Herrera. ¿Estás bien? ¿Necesitas refuerzo?» «Estoy perfectamente bien. Solo abran la puerta». Unos segundos después, escucharon el sonido de la cerradura electrónica liberándose. La puerta de emergencia se abrió de golpe, y varios policías entraron al sótano, con armas desenfundadas. «En policía», gritó el primero en entrar. «Todos al suelo. Manos donde podamos verlas». San Miguel ya estaba en el suelo. Raúl y Eduardo se arrodillaron lentamente, levantando las manos. Tomás simplemente levantó su credencial de guardia de seguridad y dio un paso a un lado. El oficial al mando era un hombre de unos 40 años, alto y delgado, con un bigote oscuro y ojos que parecían haber visto demasiado en su carrera. Se acercó a Tomás mientras sus hombres esposaban a los tres sospechosos. «Tomás», dijo, estrechando la mano del guardia, «cuando recibí tu llamada, pensé que estabas bromeando. ¿Un robo en Plaza del Sol? ¿En pleno día? No hay broma, Ramírez». Tomás señaló las bolsas en el suelo. «Ahí están las joyas, todas de la tienda Diamantes del Sol». Estos tres caballeros pensaron que habían planeado el crimen perfecto. Ramírez miró a los tres hombres esposados. Miguel seguía con la cabeza baja, sin querer mirar a nadie. Raúl tenía una expresión de rabia contenida. Eduardo simplemente parecía exhausto,
como un hombre que ha corrido un maratón y finalmente se ha dado cuenta de que nunca tuvo posibilidad de ganar. ¿Cómo los descubriste?, preguntó Ramírez. Tomás se encogió de hombros con modestia. Llevaban semanas viniendo al aparcamiento, sentándose en su auto, observando el edificio. Uno de ellos trabaja aquí como técnico de mantenimiento. Noté que su comportamiento había cambiado últimamente. Estaba más nervioso, más distraído. Cuando vi que sus amigos venían hoy con uniformes de una empresa para la que no trabajan, supe que era el Dian Ramírez. Silbó con admiración impresionante. Llevas 12 años aquí, ¿verdad? Nunca has tenido un incidente serio en todo ese tiempo. Prefiero prevenir que curar, dijo Tomás. Simplemente los policías empezaron a sacar a los 3 hombres del sótano. Miguel fue el primero, caminando con la cabeza todavía baja, sin resistirse. Cuando pasó junto a Tomás, se detuvo por un momento. Tenías razón, dijo en voz baja. Sabret, fui un idiota. Tomás asintió. Aprende de esto, Miguel. Todavía tienes tiempo de ser el hombre que tus hijos necesitan que seas. San Miguel no respondió, pero algo en su expresión sugería que las palabras habían llegado a él. Luego, los policías lo empujaron suavemente hacia adelante y desapareció por la puerta. Ramírez recogió las bolsas de joyas y las examinó brevemente. Hay una fortuna aquí, probablemente 200.000 euros, quizás más. Si hubieran conseguido escapar, habrían tenido bastante para empezar de nuevo, pero no escaparon. Dijo Tomás. Nunca lo hacen. Ramírez miró al viejo guardia con curiosidad. ¿No te sientes mal por ellos? Especialmente por ese Miguel. Parece un tipo decente que simplemente tomó una mala decisión. Tomás pensó en la pregunta por un momento antes de responder. Claro que me siento mal. No son monstruos. Son personas normales que la vida trató mal. Pero sentir mal por alguien no significa que debas dejar que hagan cosas malas. Avise, la manera más compasiva de tratar a alguien es detenerlos antes de que arruinen sus vidas por completo. Ramírez asintió lentamente. Eres un hombre sabio. Tomás. Solo soy un viejo que ha visto mucho. Tomás empezó a caminar hacia la puerta. Ahora, si me disculpas, tengo que volver a mi puesto. Todavía quedan varias horas de mi turno. Ramírez se rió. Después de todo esto, ¿vas a volver al trabajo como si nada? Ismay, y alguien tiene que vigilar las cámaras. Tomás salió del sótano y caminó hacia las escaleras. A su alrededor, el centro comercial ya estaba volviendo a la normalidad. Los clientes que habían sido evacuados durante la emergencia estaban regresando, mirando curiosos las luces de las patrullas estacionadas afuera. Los empleados de las tiendas hablaban entre ellos, intercambiando rumores sobre lo que había pasado. Nadie prestó atención al viejo guardia de seguridad, que caminaba tranquilamente entre la multitud. Para ellos, era simplemente parte del paisaje, una figura familiar y olvidable, pero Tomás no necesitaba que nadie lo notara. Nunca lo había necesitado. Su satisfacción no venía del reconocimiento o la fama, sino de saber que había hecho lo correcto, que había protegido a la gente que dependía de él, incluyendo a aquellos que ni siquiera sabían que estaban siendo protegidos. Llegó a la sala de seguridad y se sentó frente a los monitores. Las pantallas mostraban imágenes de todo el centro comercial, las tiendas, los pasillos, el aparcamiento, las entradas y salidas. Cientos de personas moviéndose, comprando, comiendo, viviendo sus vidas. Tomás tomó un sorbo de su café, que ya se había enfriado, y empezó a observar afuera, en el aparcamiento. Los 3 hombres estaban siendo metidos en diferentes patrullas. Miguel en una, Raúl en otra, Eduardo en la tercera. Serían llevados a la estación de policía, interrogados, procesados. Sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Miguel miraba por la ventana de la patrulla mientras el vehículo empezaba a moverse. Podía ver el centro comercial alejándose, el edificio de cristal y acero que había sido el escenario de sus sueños y su caída. Pensó en Elena, que probablemente estaba en casa preparando la cena.
sin saber todavía lo que había pasado. Pensó en sus hijos, que estarían esperando a que papá llegara del trabajo. ¿Cómo les explicaría esto? ¿Cómo les diría que todo lo que había hecho, todas las malas decisiones, habían sido por ellos? ¿Lo entenderían algún día? La patrulla giró en una esquina y el centro comercial desapareció de vista. Miguel cerró los ojos y dejó que las lágrimas siguieran cayendo de vuelta en la sala de seguridad. Tomás notó algo en uno de los monitores. Un joven, probablemente de unos 20 años, merodeaba cerca de una tienda de electrónica. Su comportamiento era extraño. Miraba hacia todos lados constantemente. Se acercaba a los productos más caros. Luego se alejaba. Luego volvía a Tomás. Tomó nota mental y siguió observando. Probablemente no era nada. Solo un chico nervioso tratando de decidir si podía permitirse comprar algo. Pero valía la pena vigilarlo. Solo por si acaso siempre valía la pena vigilar. Las horas pasaron lentamente, como siempre lo hacían en la sala de seguridad. El sol se puso. Las tiendas empezaron a cerrar. Los últimos clientes salieron del edificio. El equipo de limpieza nocturna llegó para empezar su trabajo a las 10 de la noche. El turno de Tomás finalmente terminó. Se levantó de su silla, estirando los músculos de la espalda que se habían tensado después de tantas horas sentado. Recogió su chaqueta, su termo de café vacío, y caminó hacia la salida de empleados. En el camino se cruzó con Roberto, el guardia del turno de noche. Era un hombre joven, apenas 30 años, lleno de energía y ambición. «Hey, Tomás», dijo Roberto con una sonrisa. «Escuché lo que pasó hoy. Increíble, hombre. Atrapaste a 3 ladrones tú solo, Tomás». Se encogió de hombros. «Solo hice mi trabajo». «Vamos, no seas modesto. El jefe ya está hablando de darte una bonificación o algo así. Quizá hasta te nombren empleado del mes». Tomás sonrió levemente. «No necesito bonificaciones ni títulos, Roberto. Solo necesito que las cámaras funcionen bien y que mi café esté caliente». Roberto se rió y palmeó a Tomás en el hombro. «Eres un tipo raro, viejo», pero en el buen sentido. Tomás asintió y siguió caminando. Salió del edificio por la puerta de empleados y respiró el aire fresco de la noche. El aparcamiento estaba casi vacío ahora. Solo unos pocos autos de los vivía en un apartamento pequeño, en un barrio tranquilo, a unos 20 minutos del centro comercial. Era un lugar modesto, pero cómodo, con libros en las estanterías, plantas en las ventanas y fotografías de su difunta esposa. En cada habitación. María había muerto hace 8 años, víctima de un cáncer que la consumió lentamente durante 2 años terribles. Desde entonces, Tomás vivía solo, sin hijos que lo visitaran, sin familia cercana. Su trabajo era su vida, su propósito, lo que lo mantenía levantándose cada mañana. Cuando llegó a casa, preparó una cena simple, un sándwich y una taza de té. Se sentó frente a la televisión, pero no la encendió. En lugar de eso, se quedó mirando la pantalla negra, pensaba en Miguel, en su esposa e hijos, en cómo estarían recibiendo la noticia en este momento. Pensaba en Raúl y Eduardo, en las vidas difíciles que los habían llevado hasta este punto. Pensaba en todas las decisiones, buenas y malas, que cada persona toma a lo largo de su vida. ¿Había hecho lo correcto al detenerlos? No tenía dudas al respecto. Robar estaba mal, sin importar las circunstancias o las justificaciones, pero también se preguntaba si había alguna manera de haber ayudado a esos hombres antes de que llegaran al punto de cometer un crimen. Probablemente no. No podía salvar a todos, no podía arreglar todos los problemas del mundo. Lo único que podía hacer era su trabajo, lo mejor que pudiera, y esperar que eso marcara alguna diferencia. Terminó su cena y se preparó para dormir. Mañana sería otro día, otro turno, más horas frente a los monitores. Y quién sabe, quizás otra persona necesitaría ser detenida. Otra vida necesitaría ser salvada de sí misma. Tomás
se acostó en su cama y cerró los ojos. Por primera vez, en mucho tiempo, durmió profundamente y sin sueños. 3 meses habían pasado desde el día del robo. Frustrado en Plaza del Sol, el otoño había llegado con sus hojas amarillas y sus vientos fríos, transformando la ciudad en un paisaje de colores dorados y marrones. El centro comercial seguía funcionando como siempre, lleno de gente que entraba y salía, compraba y vendía, completamente ignorante del drama que había ocurrido en sus sótanos para la mayoría de los empleados. El incidente ya era historia antigua, una anécdota que contaban a veces durante las pausas del almuerzo. El viejo Tomás había atrapado a unos ladrones. Increíble, ¿no? ¿Quién lo hubiera pensado del abuelo dormilón? Las conversaciones duraban unos minutos y luego pasaban a otros temas más interesantes, pero para algunas personas, las consecuencias del robo fallido todavía resonaban en sus vidas como las ondas de una piedra lanzada al agua en Elena Fernández estaba sentada en la sala de visitas de la prisión provincial, esperando a que trajeran a su esposo. Era una mujer de 40 años, con pelo negro que empezaba a mostrar algunas canas y manos trabajadas por años de amasar pan en la panadería donde todavía trabajaba. Sus ojos, que una vez habían sido brillantes y llenos de vida, ahora tenían una sombra de tristeza permanente. Los primeros días después del arresto habían sido los peores. La policía llegando a su puerta, los periodistas haciendo preguntas, los vecinos susurrando cuando ella pasaba. Sus hijos, Daniela y Marcos, no entendían qué estaba pasando. Solo sabían que papá se había ido, y mamá lloraba mucho por las noches. Angelina había tenido que explicarles la verdad, o al menos una versión de la verdad que pudieran comprender. Papá hizo algo malo, les dijo. Tomó cosas que no eran suyas, porque quería darnos una vida mejor. Pero tomar cosas que no son tuyas está mal, sin importar por qué lo hagas. Ahora papá tiene que quedarse en un lugar especial por un tiempo, para aprender que lo que hizo estuvo mal. Daniela, con sus 7 años de sabiduría infantil, había preguntado si papá todavía los quería. Elena había llorado al responder que sí, que papá los quería más que nada en el mundo, que todo lo que había hecho era porque los amaba demasiado a Marcos. Más mayo y más callado. No había dicho nada, pero Elena había visto cómo miraba las fotografías de su padre, cómo se quedaba despierto por las noches, mirando el techo. El niño estaba procesando todo a su manera, tratando de entender cómo el hombre que admiraba había podido hacer algo tan malo. La puerta de la sala de visitas se abrió y Miguel entró, escoltado por un guardia. Llevaba el uniforme azul de la prisión y había perdido peso en estos 3 meses. Su cara estaba más delgada, sus ojos más hundidos. Pero cuando vio a Elena, algo de luz volvió a ellos. Se sentaron frente a frente, separados por una mesa de metal atornillada al suelo. El guardia se alejó unos metros para darles algo de privacidad, pero seguía vigilando. ¿Cómo estás?, preguntó Elena, tomando las manos de su esposo sobre la mesa. ¿Bien?, mintió Miguel. Los días pasan. Me han puesto a trabajar en la biblioteca de la prisión, organizando libros. Es tranquilo. ¿Y los otros? Raúl y Eduardo. Miguel suspiró. No los veo mucho. Estamos en secciones diferentes. Escuché que Eduardo está teniendo problemas con su espalda otra vez. La enfermería de aquí no es muy buena. Quedaron en silencio por un momento. Ninguno de los dos, sabiendo exactamente qué decir. Había tanto que querían expresar, tanto dolor y arrepentimiento y amor mezclados juntos. Pero las palabras parecían inadecuadas. El abogado dice que el juicio será el mes que viene, dijo finalmente. Elena dice que si todo va bien, podría salir en 2 o 3 años, quizás menos con buena conducta. A Miguel asintió. Lo sé. Me lo dijo cuando vino a verme la semana pasada. Parece un buen tipo, aunque sea de oficio. Elena apretó las manos de Miguel con más fuerza. Los niños te extrañan. Daniela me pregunta todos los días cuándo va a volver papá. Marcos no dice nada, pero sé que también te extraña.
Encontré uno de tus camisetas bajo su almohada, Miguel. Sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Había llorado suficiente en las primeras semanas. Ahora necesitaba ser fuerte. Por Elena, por los niños, por sí mismo. ¿Puedes traerlos la próxima vez?, preguntó con voz ronca. Sé que este no es un lugar bonito, pero necesito verlos. Necesito que sepan que todavía estoy aquí, que no los he abandonado. Elena dudó. No sé si es buena idea que vean esto. Por favor. Elena Miguel la miró directamente a los ojos. He cometido muchos errores. Demasiados, pero el peor error que podría cometer ahora sería desaparecer de sus vidas. No quiero que crezcan pensando que su padre los abandonó. Quiero que me vean, que hablen conmigo, que sepan que aunque esté aquí, sigo siendo su padre. Elena asintió lentamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Está bien. Los traeré el próximo domingo. Gracias. El guardia anunció que quedaban 5 minutos de visita. Miguel y Elena hablaron rápidamente sobre cosas prácticas en las facturas, el trabajo de Elena, la escuela de los niños, cosas normales que parecían absurdamente mundanas en este contexto, aun cuando el tiempo se acabó. Miguel se levantó y abrazó a Elena una última vez, antes de que el guardia lo separara. Te amo, susurró en su oído. Nunca lo olvides. Todo lo que hice, aunque fue estúpido y equivocado, lo hice porque te amo. Lo sé, respondió Elena. Yo también te amo. Miguel fue escoltado de vuelta a su celda, dejando a Elena sola en la sala de visitas. Ella se quedó sentada por unos minutos más, limpiándose las lágrimas, tratando de componerse antes de salir al mundo exterior. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Tomás Herrera estaba sentado en un banco del parque, disfrutando del sol de otoño. Era su día libre, algo que ocurría solo una vez a la semana, y le gustaba pasarlo al aire libre, lejos de las pantallas de los monitores y las paredes del centro comercial. El parque estaba lleno de gente, niños jugando en los columpios, parejas paseando de la mano, ancianos alimentando a las palomas. Tomás observaba todo con la misma atención que dedicaba a las cámaras de seguridad, notando pequeños detalles que otros pasaban por alto. Una mujer joven estaba llorando en un banco cercano, tratando de esconder las lágrimas detrás de un libro que claramente no estaba leyendo. Un hombre de mediana edad caminaba de un lado a otro hablando por teléfono, su lenguaje corporal indicando estrés y preocupación. Un grupo de adolescentes se reía demasiado fuerte, probablemente tratando de impresionar a las chicas que pasaban la vida, pensó Tomás. Es una colección infinita de pequeñas historias, la mayoría de las cuales nunca conocemos completamente. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando alguien se sentó en el otro extremo de su banco. Era una mujer de unos 40 años, con pelo negro y ojos que mostraban signos de haber llorado recientemente. Tomás la reconoció inmediatamente. Era Elena, la esposa de Miguel. Ella no pareció reconocerlo al principio. Solo se sentó allí, mirando al vacío, perdida en sus pensamientos. Pero después de unos minutos, sus ojos se posaron en Tomás, y algo cambió en su expresión. «Usted es el guardia», dijo. No era una pregunta. Tomás asintió. «Sí, señora. Tomás Herrera. Lamento que nos conozcamos en estas circunstancias». Elena lo miró por un largo momento. Tomás esperaba enojo, resentimiento, quizás incluso gritos y acusaciones. Había estado preparándose mentalmente para este encuentro desde el día del arresto, sabiendo que eventualmente ocurriría, pero lo que vio en los ojos de Elena no era odio, era algo más complejo, una mezcla de dolor, confusión y sorprendente